Bienvenido a una historia sobre paciencia, perseverancia y el crecimiento que nadie ve. En las afueras de un pequeño pueblo rodeado de colinas vivía un hombre llamado Mateo. Su casa era sencilla, un pequeño hogar de madera con un techo desgastado por los años, una chimenea antigua y un terreno amplio detrás de la casa que la mayoría consideraba inútil. Era solo tierra, tierra dura, tierra seca, tierra que nadie había cultivado en décadas. Pero Mateo veía algo diferente. Donde los demás veían un terreno vacío, él veía posibilidades. Veía colores que aún no existían. Veía flores que todavía no habían nacido. Veía un jardín. Acto I, la decisión. Un día de primavera, Mateo tomó una decisión. Transformaría aquella tierra olvidada en el jardín más hermoso del pueblo. No lo hizo por fama. No lo hizo por dinero. Lo hizo porque creía en algo simple. Las cosas bellas necesitan tiempo. Y él estaba dispuesto a dárselo. Comenzó limpiando el terreno. Quitó piedras grandes. Arrancó raíces secas. Trabajó durante días bajo el sol hasta que la tierra finalmente quedó lista para recibir algo nuevo. Entonces abrió una pequeña caja de madera. Dentro había semillas. Decenas de ellas. Algunas pequeñas como granos de arena. Otras redondas y oscuras. Cada una venía de un lugar distinto. Algunas las había comprado. Otras se las habían regalado viajeros. Algunas incluso habían sido heredadas de su padre. Mateo las miró con cuidado. «Bienvenidas a casa», murmuró. Acto 2, los primeros meses. Cada mañana, antes de que el sol apareciera por completo, Mateo salía al jardín. Regaba la tierra. Removía el suelo suavemente. Observaba con paciencia. Los primeros días no ocurrió nada. Luego pasaron semanas. Y el jardín seguía igual. Solo tierra. Un vecino que pasaba por el camino lo observó una mañana. «¿Qué estás haciendo, Mateo?» «Plantando un jardín». El hombre miró el terreno. «No veo nada». Mateo sonrió. «Todavía». Acto 3, el primer año. Los meses se convirtieron en estaciones. Llegó el verano. Luego el otoño. Después el invierno. Durante todo ese tiempo, el jardín cambió muy poco. Algunas pequeñas plantas habían aparecido, pero eran pocas, demasiado pocas para el trabajo que Mateo había invertido. Algunos vecinos empezaron a comentarlo. «Está perdiendo el tiempo. Podría cultivar verduras o vender el terreno». Pero Mateo seguía regando cada mañana, incluso cuando parecía que nada crecía. Acto 4, las dudas. En el segundo año, las dudas empezaron a aparecer. No eran voces externas. Eran pensamientos internos. Mientras trabajaba en el jardín, a veces pensaba, tal vez me equivoqué. Tal vez el suelo no sirve. Tal vez estas semillas nunca crecerán. Un día incluso tomó la caja vacía donde antes guardaba las semillas. La observó durante largo rato. Por primera vez consideró abandonar. Pero entonces recordó algo que su padre solía decir. La paciencia no es esperar. La paciencia es seguir trabajando mientras esperas. Así que volvió a regar. Acto V, las raíces. Lo que Mateo no sabía, y lo que nadie del pueblo imaginaba, era que muchas de aquellas semillas no funcionaban como las flores comunes. Algunas eran plantas raras, plantas que tardaban años en desarrollarse. Antes de crecer hacia el cielo, primero construían algo invisible. Raíces, raíces largas, raíces profundas, raíces que buscaban agua mucho más abajo de lo que cualquier otra planta podía alcanzar. Durante años, el jardín parecía vacío. Pero bajo la tierra, algo extraordinario estaba ocurriendo. Un bosque de raíces silenciosas se estaba formando. Acto V, el año más difícil. El cuarto año fue el más duro. Una temporada de sequía golpeó al pueblo. Muchos cultivos murieron. Los campos se secaron. Y el jardín de Mateo parecía aún más inútil que antes. Un grupo de vecinos se acercó un día. «Mateo, deberías rendirte. Nada ha crecido en años. La tierra no sirve». Mateo no respondió. Esa noche se sentó frente al jardín. Observó la tierra oscura durante largo rato. Y por primera vez sintió algo peligroso. Cansancio. No físico. Cansancio del alma. Acto 7, el último esfuerzo. A la mañana siguiente, Mateo salió con su regadera. Se detuvo frente al jardín. Durante un momento dudó. Pero luego recordó todos los días anteriores. Todos los amaneceres. Todas las semillas.
todas las horas de trabajo. Y pensó, si abandono ahora, nunca sabré qué habría pasado. Así que regó la tierra una vez más. Acto 8. El milagro lento. Esa primavera ocurrió algo que nadie esperaba. Un pequeño brote apareció. Luego otro. Luego varios más. Las plantas que habían pasado años formando raíces comenzaron a emerger. Pero no crecieron lentamente. Crecieron con una fuerza sorprendente. En pocas semanas, el jardín empezó a cambiar. Colores que nadie había visto antes. Flores grandes como platos. Aromas dulces que llenaban el aire. Plantas altas que bailaban con el viento. El terreno que durante años había parecido vacío. Ahora parecía un mundo distinto. Acto 9. El pueblo descubre el jardín. Los vecinos comenzaron a visitarlo. Al principio por curiosidad, luego por admiración. Personas de otros pueblos también llegaron. El jardín de Mateo se volvió famoso. Pero lo que más sorprendía a la gente era una cosa: la historia. Porque cuando preguntaban cuánto tiempo había tardado en crearlo, Mateo siempre respondía lo mismo. Años. Acto X. La lección para el niño. Un día, un niño del pueblo caminó por el jardín con Mateo. Observó las flores con fascinación. ¿Por qué tardaron tanto en crecer? Mateo se arrodilló y tocó la tierra. Porque primero tenían que crecer las raíces. El niño frunció el ceño. Pero las raíces no se ven. Mateo sonrió. Exactamente. Epílogo, lo que no se ve. Con los años, el jardín de Mateo se convirtió en un símbolo para el pueblo. Pero la lección que dejó era mucho más profunda que las flores. Porque la vida funciona de la misma manera. Muchas de las cosas más importantes crecen lentamente. El carácter, la confianza, la sabiduría, el amor verdadero, durante mucho tiempo parecen invisibles. Pero bajo la superficie, algo está ocurriendo. Algo que un día, finalmente florecerá. Y como el jardín de Mateo, las cosas más hermosas de la vida no aparecen rápido. Aparecen cuando las raíces están listas. No olvides seguirme y darle a la campanita para no perderte nada sobre espiritualidad.